Muy buenas noches a todos. Yo soy Juan Antonio Lang y en esta oportunidad me acompaña Luis Leiva, que es historiador, colega de la Universidad Católica. Y hoy día entrevistaremos a Carmen McEvoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesora Carmen? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y Eh, buenas noches a la audiencia. Muchas gracias, profesora Carmen McEvoy, por aceptar nuestra invitación y por participar en el Reportero de la Historia. Y en esta sección es cómo lo hizo, ¿no? Es una pregunta de más o menos cómo se produce el conocimiento histórico en la voz de los mismos historiadores, cómo han sido el proceso de creación, ¿no? Y en este caso, la profesora McEvoy escribió un libro, Patrias Andinas y Patrias Citadinas, junto a Gustavo Montoya, y es un libro que nos ha fascinado, nos ha gustado mucho. Antes voy a presentar un poquito a la profesora McEvoy, o sea, de todas maneras es una presentación corta porque muchos la conocen. Karen McEvoy es una de las principales historiadoras actuales y sobre todo protagonista de la renovación de la historia política e intelectual en el Perú. Ha escrito la Historia Republicana, ha escrito Homo Politicus y una infinidad de libros, ha editado muchos, y es una persona que inclusive ha sido destacada porque ha sido considerada como la segunda intelectual o académica más importante luego Vargas Llosa en la encuesta de poder. Entonces es una persona, una académica con gran presencia en el público, ¿no? Presencia en la esfera pública, ¿no? Eh, Quería comenzar a preguntarle a la profesora McEvoy, ¿cómo se interesó en estudiar historia? Nosotros sabemos que usted estudió primero educación en la UNIFE, pero después se matriculó en la maestría en historia en la Católica, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poco. Bueno, sí, yo quería ser maestra. Al final he terminado siendo profesora, entonces es un poco la expansión o la ruta que quería seguir. Entonces estudié para ser maestra de básica regular, que sería ahora media, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en Teresa González de Fani, Juana Larco de Danmer. Y ahí en la UNIFE conocí a dos grandes historiadores, el profesor Fernando Rosas y la profesora Margarita Guerra, ¿no? Entonces yo creo que por ahí comenzó mi interés, ¿no? Con el profesor Rosas haciéndonos leer sobre historia europea, ¿no? Textos fantásticos que leíamos sobre todo el proceso de la formación de las naciones en Europa y con la doctora Margarita Guerra. Entonces ahí comenzó mi interés por la historia. Entonces terminé mi básica regular y decidí de que me gustaría, se estaba abriendo esa maestría, ¿no? Creo que fue el primer año de la maestría en el 86, y entonces decidí inscribirme. Y ahí tuve la suerte, pues, de tener grandes maestros, ¿no? Como el doctor Piz, la doctora Ofelan, el doctor Heraclio Bonilla, que vino por una temporada, y una serie de historiadores. Fuimos muy afortunados, esa generación, donde está Carlos Aguirre. Carlos Aguirre fue mi compañero en esa maestría, ¿no? Entonces ahí recuerdo haber leído este libro, El taller del historiador, de Curtis, Claro. y había un capítulo escrito por Pocock sobre republicanismo. Y ahí me atrajo el tema, ¿no? El republicanismo clásico, el republicanismo florentino, ¿no? Entonces comencé a pensar en esta posibilidad de aplicar esa idea, ¿no? De la República Romana, de la República Antigua, para la primera generación de republicanos en el Perú. Y así fue como nació mi interés. Y en este caso, su tesis de maestría, bueno, luego fue publicado un libro. Cuéntenos un poco de su tesis de maestría, ¿no? Bueno, ahí la maestría leímos esta colección de Tulio Alperin, Una nación para el desierto argentino, ¿no? Que él hace una secuencia de todos estos grandes pensadores del siglo XIX. Y ya tenía parte de este elemento teórico, ¿no? sobre el republicanismo, y se me ocurrió buscar algún personaje que pudiera tener esas características, ¿no? De constructores de república, de ideólogos. Entonces me encontré con una colección de
textos de Manuel Pardo. A mí me gusta mucho trabajar con las fuentes. Entonces leí sus discursos de campaña, leí todos sus trabajos de la revista de Lima, los estudios sobre la provincia de Jauja, que son notables. O sea, ese ensayo que escribió cuando tenía 25 años es impresionante, ¿no? Entonces identifiqué a este personaje del que no se había escrito nada, ¿no? Había una biografía de Evaristo San Cristóbal, me parece, después de un señor Martán, también había algo, pero en realidad no había algo orgánico sobre el pensamiento, sobre Manuel Pardo y su proyecto, ¿no? Porque yo lo que quería era verlo como proyecto. Y en el Archivo General de la Nación me encontré con las cartas. Un poco investigando, mirando los catálogos, me encontré con estas cartas que tienen su propia historia. Las cartas se perdieron, las cartas estaban en una casona en Chorrillos y se comenzaron a volar. Y los vecinos llamaron al Archivo General de la Nación que habían estas cartas que estaban volándose ahí en la calle. Y eran las cartas de la campaña. Eran como 4.500 cartas. Y algunas personas recogieron cartas de los famosos, ¿no? Cartas con Miguel Grau, cartas con personajes. Pero se quedaron las grandes, digamos, el cúmulo de cartas con todos estos operadores políticos de las provincias, ¿no? Jueces, alcaldes, todos los operadores, ¿no? Entonces las revisé. Y en el libro, en un proyecto nacional, en el último capítulo presento parte de esta información y después escribí otro artículo, Estampillas y Votos, donde reconstruí la campaña electoral del 71-72, y quedó en el tintero mucho que me sirvió para mi tesis de doctoral que es La utopía republicana, ¿no? Que es una continuación, ¿no? Tratar de ver es como poner este modelo, este proyecto como una suerte de eje y mirar hacia atrás lo que pasó con Castilla, con la Primera República y lo que pasa después, ¿no? La Guerra del Pacífico, hay un capítulo sobre la coalición nacional, ¿no? Entonces, como que Pardo me abrió, ¿no? No fue que me quedé con el personaje, sino que aprendí muchísimo de lo que fue organizar el primer partido político de la historia del Perú, ¿no? Que no se le había considerado tan importante como lo fue. Él y sus seguidores, que en buena parte son los liberales, ¿no? José Simeón Tejeda, por ejemplo, que es un convencionalista, es su jefe de campaña, ¿no? Y cuando viene José María Samper al Perú, les dice a los liberales que ellos tienen que hacer campaña a nivel nacional, ¿no? Que no se pueden quedar en Lima, ¿no? Entonces es este momento interesante en que un político limeño articula una campaña que se va a extender a lo largo y ancho de todo el Perú. Usted nos comenta que la utopía republicana sería como una, digamos, secuela o del primer libro. ¿Y cómo está engarzado con sus estudios doctorales, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso, ¿no? Usted estudió en la Universidad de California, San Diego, ¿no? ¿Y cómo fue este proceso, ¿no? Porque este libro es muy importante por la renovación historiográfica, ¿no? Porque antes no se daba importancia a lo político, ¿no? Porque se daba más importancia a temas económicos, sociales, que era digamos, era muy similar al materialismo histórico, a la teoría de dependencia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso, no? Como que tuve la suerte, ¿no? Se estaba dando en Latinoamérica una renovación de los estudios historiográficos, ¿no? Hilda Sábato en Argentina, Ana María Stuben en Chile, pues hay una serie de historiadores, José Antonio Aguilar en México, ¿no? Después todos nos reunimos en Bogotá, para un coloquio en 1995, me parece, sobre las conformaciones de los estados en Latinoamérica, ¿no? Y ahí ya salió todas las diferentes abordajes de la historia política. Pero cuando yo llego a San Diego, yo llego en el 89, llego a San Diego en el 89, ya en los Estados Unidos estaba dando esta suerte de renovación historiográfica con trabajos
muy buenos sobre la Primera República. Por ejemplo, uno que me impresionó mucho es Chan Willens, Cantos Democráticos, ¿no? Que es ver la Primera República o los trabajos que se hacen alrededor de Thomas Paine, ¿no? Que la Primera República tiene una fuerza de convocatoria porque tiene conceptos movilizadores, ¿no? Entonces se comienza a volver a esta Primera República no solamente en términos conceptuales, sino en términos de lo que ocurría en la esfera pública, los que participan, los artesanos, todos estos bares, ¿no? Todos estos bares en Boston, ¿no? Que eran lugares donde se leían los periódicos, donde se discutía teoría republicana. Entonces el republicanismo está ya como un concepto en la historia de los Estados Unidos. Y hay una gran discusión que va a seguir, ¿no? Que si esto es liberalismo, si es republicanismo, si el republicanismo está llevándose de encuentro a las ideas de los liberales, ¿no? Después hay toda esta interpretación que el republicanismo tiende a ser una suerte de puente, ¿no? Donde se va a ver los temas de la cultura, ¿no? Entonces ahí me encontré con la teoría. Con la teoría que yo ya había revisado y que me había interesado con lo de Pocock, ¿no? Pocock había hecho esa misma tarea para el caso británico, ¿no? Para el caso, digamos, de la República Clásica, ¿no? Pero estos norteamericanos estaban ya discutiendo la aplicación de este republicanismo para los primeros años de su propia república. Entonces me pareció extraordinario, leí mucho, ahí está en mi libro todas las influencias que tuve de estas discusiones. Bueno, ahí está la segunda edición con esa carátula que me encanta de la utopía republicana. Entonces ahí consolidé conocimiento, aparte que tomé cursos en historia de diferentes partes del mundo, ¿no? Porque fui una reader, ¿no? Y la reader es la que corrige los exámenes. Entonces, todos los semestres, aparte de las clases que tomaba, como reader me matriculaba, pues tomaba, no sé, curso de historia de Grecia, historia antigua, República temprana, la República italiana, ¿no? Y me fui nutriendo Alemania, ¿no? Fui reader de un curso de historia de Alemania, de la República de Weimar, ¿no? Que es una etapa fantástica, ¿no? Entonces yo creo que todo eso me fue nutriendo junto con lo que estaba ocurriendo, esta gran transformación de la historiografía, que va paralelo pues a una crítica, como tú dices, al estructuralismo, de nuestra historiografía, que aportó muchísimo, pero que se quedó ahí. No, nos faltan biografías, nos faltan trabajos sobre elecciones. Bueno, ahora hay muchísimos de esos trabajos, pero estamos hablando de la década de 1990, ¿no? Donde había que construir los fundamentos, ¿no? Entonces yo creo que fui muy afortunada de haber estado en esa maestría, haber tenido a esos maestros, haber ido yo también con mi propia manera de interpretar el republicanismo, haber leído a los clásicos nuestros, ¿no? Porque eso es lo que comencé a hacer en la maestría, me leí toda la obra de Sánchez Carrión, de Mariátegui, ¿no? De toda esa primera generación, que es realmente muy, muy potente, Hipólito Unanue, el mismo Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Entonces es San Carlos, ¿no? Es San Carlos y después es la abeja, ¿no? Cuando ellos ya entran a la fase de difusión, hay muchas ideas muy fuertes en la abeja. Entonces yo creo que toda esa acumulación de conocimiento, de teoría, de experiencia, me va a servir para la utopía republicana. De hecho, que hizo una sinergia entre la teoría y las fuentes, ¿no? Que es un poco, hay muchos historiadores que se van solamente por las fuentes, otros por la teoría. Entonces, usted ha dicho como una sinergia, ¿no? Una forma de retroalimentación entre ambos, entre la realidad y la teoría, ¿no? Algo que usted ha comentado es el tema de que le interesa o ha trabajado el tema de otros países, ¿no?
Y en su trayectoria académica, usted ha escrito libros sobre Chile, ¿no? Es muy raro que un historiador peruano, historiadora peruana, escriba libros más allá o artículos más allá de Perú, ¿no? ¿Cómo cuentan sus experiencias, por ejemplo, con sus libros, ¿no? Guerreros civilizadores, armas de construcción masiva y terror en Locañas, ¿no? Cómo fue ir a Chile, investigar, cómo fue ese proceso también? Me atreví, me atreví. Bueno, mi doctorado es en historia latinoamericana, ¿no? Entonces, aparte de los cursos que llevaba de historia europea, ¿no? De historia incluso del Oriente Medio, llevábamos muchos cursos de historia de Chile, de historia de México, de historia argentina, seminarios. El profesor Montión, un experto en historia de Chile, fue mi asesor de tesis, ¿no? Entonces ahí leí mucho de la historia chilena, que es una historia muy cercana a la nuestra, porque nosotros pues tenemos esta vecindad difícil con ellos, ¿no? Entonces recuerdo que buscando un tema, ¿no? Ya estaba terminando el doctorado, ¿no? Y buscando un tema para un próximo libro, para un próximo trabajo, estaba leyendo el libro sobre la ocupación de la doctora Guerra, ¿no? Y la doctora Guerra tiene muy buenas fuentes en ese libro, tiene muy buenas referencias, ¿no? De extranjeros, ¿no? De testimonios de la época. Entonces recuerdo una nota a pie de página que decía algo así como Lima, una vacante que se retuerce en medio de sus placeres, ¿no? Estas vacantes de las festividades griegas, ¿no? Estas mujeres fuera de control, ¿no? Estas mujeres tomadas por las pasiones, ¿no? Eran las vacantes. ¿No? Entonces me quedó esa frase en la cabeza y me la quedé ahí estaba grabada. Y recuerdo que cuando ya me vine acá a Suani, apliqué a este trabajo, conseguí la posición, abrí el departamento, el campo de historia latinoamericana que no existía acá en Suani, apliqué a la beca Guggenheim. Y con esta idea, ¿no? De cómo la guerra había creado un imaginario en Chile, ¿no? Que era algo que ellos no lo habían trabajado, ¿no? Que la guerra no solamente era una guerra militar, sino que era una guerra cultural, ¿no? Era una guerra política, era una guerra que se vive en la esfera pública y que hace que la sociedad civil participe, ¿no? Es una guerra total. Y entonces hice un proyecto y me gané la beca. Entonces ya con esa beca me fui a Chile y ahí fue donde hice mi investigación por un año para guerreros civilizadores, ¿no? Entonces el primer archivo que revisé fue el de Vicuña Maquena. Porque Vicuña Maquena, yo ya había un poco ubicado a Vicuña Maquena, era un bibliófilo, ¿no? Era un obsesivo con las fuentes, los libros. Entonces le encargaban los soldados que el lugar que llegaran, recolectaran todo lo que pudieran. Papeles de las prefecturas, ¿no? Porque tú te puedes imaginar, iban entrando esos ejércitos, pues sí, los papeles era lo primero que tiraban por los aires, ¿no? Entonces todos esos papeles se los recolectan, libros, incluso cartas que estaban en el campo de batalla, recolectándolas. Me imagino que hasta en los bolsillos de los muertos, ¿no? Y me encontré con un diario, ¿no? Una libretita. Esa fue una experiencia para mí fantástica, estar en ese archivo, iba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, era más joven, tipo ir a un trabajo de 9 horas, 8 horas. Abrí el archivo y cerraba el archivo. Y me encontré con esta libretita, ¿no? Y en esta libretita la primera parte era la libreta de un enfermero, de una ambulancia peruana. Era cuadriculada y la tuve en la mano, ¿no? Porque la primera parte de mi investigación me dejaban que accediera a todo, digamos, en físico. Después ya me dijeron que solamente podía revisar
probablemente de ver tantas horas que estaba ahí, dirían, ¿qué cosa está haciendo? Entonces, ya tuve que irme al microfilm, ¿no? Pero la primera parte tuve la suerte de revisar las cartas y esta libretita que realmente es un símbolo. Y creo que escribí un artículo sobre eso. La primera parte, como te digo, era una libreta de un enfermero, era una libreta de una ambulancia peruana. Entonces estaba anotado todo lo que la ambulancia utilizaba, ¿no? Gasa, Lister, ¿no? Lister es para curar las heridas. Bueno, una lista de todo. Y en eso está todo este material y a la mitad de la libretita dice comandante Toledo del batallón no sé cuántos, él había encontrado la libreta en el campo de batalla y comienza a anotar él las millas que faltaban, los kilómetros que faltaban para llegar al Perú. Entonces ahí en esa libreta es como está encapsulado ese momento, ¿no? Y probablemente el comandante Toledo, que después lo ubiqué, es uno de los comandantes que está en la ocupación, se la manda a Vicuña Maquena. Entonces Vicuña Maquena tiene todo, ¿no? Y entonces con Vicuña Maquena comencé a armar, no sé si recuerdas el libro, hay un capítulo para los soldados, todo ese capítulo está armado con estas cartas, ¿no? Y aparte Vicuña Maquena, como era tan loco, se iba a los hospitales, interrogaba a los soldados agónicos, escribía lo que le decían, todo eso estaba en su archivo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, Vicuña Maquena no hizo nada con este material, simplemente lo recolectó y su viuda lo vende al Estado chileno. Entonces yo siempre digo, Vicuña Maquena me hizo el trabajo de investigación a mí. me recolectó todo el material, me lo organizó porque está organizado en volúmenes. El único volumen que no está es el de la ocupación. El resto, todos los volúmenes, mi libro sobre la ocupación, el material lo encontré en otro edificio, en el archivo militar. Pero digamos que con todo ese material logré ir armando guerreros civilizadores con las cartas. Bueno, ya después vas encontrando otras cosas. Por ejemplo, estuve en el archivo de Pinochet. Y ahí Pinochet era un gran coleccionista de material de la Guerra del Pacífico. Entonces ahí encontré libros, encontré folletos, ¿no? Y fui armando. Ahora, un poco para terminar, ¿no? Porque para mí fue un año extraordinario, probablemente el año donde obtuve mi entrenamiento como historiadora, que fue muy fuerte, ¿no? Había momentos en que tenía que ir al baño y mojarme la cara porque me encontré con los telegramas de los peruanos, los telegramas que mandan desde Ancón, diciendo que están perdidos, que no tienen recursos, ¿qué pasa? Que no está llegando. Y todos esos telegramas que también los habían probablemente recogido los ayudantes de Vicuña Maquena, me los leí completos, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta lo que significa esa guerra, ¿no? Y bueno, ahora acabamos de terminar con Gabriel Cito un libro, la desorganización, ¿no? La locura de Piérola, de hacer esa línea gigantesca, ¿no? De no resguardar nuestros archivos, ¿no? Cosa que se hace Raimondi, o sea, Raimondi agarra todas las colecciones y se las lleva a su casa y las guarda. Lo mismo pasa con documentos del Congreso, pero Piérola pensó que iba a ganar, no sé qué cosa, y dejó todo, ¿no? Dejó todo lo que era Palacio de Gobierno, donde estaban todos los ministerios. Todos esos documentos terminaron en Chile. Pero bueno, lo interesante de esta historia es de que, bueno, como yo sistemáticamente revisaba de volumen en volumen, probablemente un día me confundí y escribí mal el papelito ese donde tú pides, y me llega un volumen que yo no había pedido. Y lo abro y eran las cartas de Nieto. Creo que era el volumen 534, ya ni me acuerdo. Entonces yo dije, ¿y esto? No, estaba refundido, porque como estaba todo lo que él había colectado, todo lo que él había comprado, estaban también las cartas de Nieto.
Entonces comencé a pedir los volúmenes siguientes y habían como 600 cartas de puño y letra de Nieto. Entonces ahí me quedé con la boca abierta, o sea, ¿qué cosa pasó? ¿Y qué ocurrió? Que la viuda, o las hijas, me parece, de Nieto, le ceden, como es una colección fantástica, de cartas desde, bueno, que la publiqué, pues las transcribí, desde 1830, ¿no? En la Guerra Maldita, desde 1830, más o menos desde el 34, hasta cuando muere Nieto en el Cusco. Y entonces las hijas ceden a la Biblioteca Nacional, y cuando la Biblioteca Nacional es tomada, se va esa colección, y probablemente por el pedido de Vicuña Maquena, y termina en su colección, y siguen ahí. O sea, yo creo que esas cartas deberían regresar. Entonces, fue una experiencia, no era como para nosotros historiadores, ¿no? Era como un niño en una juguetería. O sea, esa juguetería, los juguetes son como, no sé, de pánico, de terror, pero te permiten reconstruir una historia desconocida, ¿no? Y entonces de ahí salió Guerreros Civilizadores, que yo creo que lo he vuelto a leer, ¿no? Y es un libro que abre una gama de posibilidades para ver la guerra desde otra mirada. Pero quería preguntarle, para acabar esta sección, las cartas de Domingo Nieto, ¿cómo le permitieron replantear el republicanismo, ¿no? De los primeros años, ¿no? Es algo que también usted cuenta en el estudio introductorio de la utopía republicana, ¿no? De manera corta, ¿no? Claro, lo que pasa es que la utopía republicana a mí lo que me parece que uno como historiador, uno va negando, no necesariamente negando, sino va incorporando otras miradas y va transformando su propuesta original, ¿no? Y en la propuesta original yo veía esta dicotomía entre pensamiento militar y pensamiento civil, ¿no? Hay una dicotomía, incluso me parece que el capítulo se llama Tradiciones en conflicto. Y por un lado presento lo que es el pensamiento de Castilla, ¿no? El pensamiento que yo llamo de patrimonialismo prebendario, que se arma, que lo arman ellos, ¿no? Estos militares que salen de la anarquía, ¿no? Y que al final todos se van eliminando, y bueno, Nieto muere de muerte natural, no de muerte natural, muere pues con el hígado destruido, y le da la posta a Castilla, ¿no? Porque ahí digamos, el líder legítimo era Nieto. A él le correspondía. Él había sido el sucesor de Lamar, ¿no? Él era el asistente de campo en Ayacucho, es Nieto. Entonces, al leer sus cartas, me doy cuenta de que hay otro tipo de pensamiento que no es el del militarismo ese tan fuerte que yo vi en los demás militares, sino que hay una suerte de republicanismo que les viene de su lectura de los clásicos, ¿no? Estos militares eran jugadores bastante de cartas, o sea, mientras entre batalla y batalla jugaban, pero también leían. Y tenían su pequeña biblioteca, llevaban con ellos en sus alforjas, llevaban libros, ¿no? Y Nieto es un gran lector. Entonces, en Nieto, por ejemplo, ahí en La Guerra Maldita, tengo toda una sección de lo que es la revolución en Arequipa, ¿no? Y la revolución en Arequipa él la plantea como una revolución de Esparta, habla en términos de historia clásica, ¿no? Y incluso su modelo económico, que es algo que también menciono en ese libro, es un modelo agrario, que viene también del modelo de República Clásica Romana, ¿no? De la agricultura, ¿no? Del pequeño, porque él era de Moquegua, ¿no? Entonces él había visto esa campiña, ¿no? Venía de una familia, de una nobleza, digamos, provinciana. Entonces ahí descubro que hay un republicanismo militar
que tiene probablemente que está conectado con la mar, ¿no? Que es otro personaje que también que hemos recuperado con Gustavo en Patrias Andinas, ¿no? Que es otra manera de ver la República, ¿no? De que no eran estos depredadores, ¿no? Que van a venir después. O sea, que es verdad que el militarismo es un militarismo que posteriormente implanta un modelo perverso, pero que hubo una ventana de oportunidad para poder haber hecho las cosas de otra manera, ¿no? Y que el modelo peruano es un modelo cívico-militar, ¿no? De que los militares tienen una participación porque se sienten beneméritos, ciudadanos beneméritos de la patria, y tienen su cuota también en el poder, y por eso que la revolución del 34 comienza porque se les quiere quitar el voto. Entonces ya comencé a ver, vi que el modelo es mucho más complicado, ¿no? Y en esa introducción nueva, lo que muestro es que hay una imbricación entre lo militar y lo civil, y que constantemente están, digamos, conversando, ¿no? Y que los validos, ¿no? Muchos de los validos justamente son la parte civil que está ayudando a que los militares vayan dirigiendo a esta república. Entonces, haber perdido a la mar por deportación y haber perdido a Nieto en una muerte temprana probablemente no nos permitió explorar, ¿no? Esta dimensión republicana alternativa que los militares institucionalistas, porque estos eran institucionalistas, también estaban llevando consigo a la discusión. Bueno, usted justo ha hablado un poquito del nuevo libro, de Patrias, y justo Luis va a hacer unas preguntas sobre el libro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesora? Sí, bueno, su libro la verdad que me parece una buena síntesis actualizada junto con Gustavo Montoya, digamos, acerca de este periodo. Entonces quería, digamos, comenzar preguntando, ¿cómo fue trabajar a cuatro manos con él? Digamos, el trabajo de un historiador usualmente es un trabajo solitario, escribe un autor, un libro, y sin embargo acá ha habido diálogo constante, intercambios. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué limitaciones, pero que también qué ventajas proporcionó el poder dialogar durante el proceso todo del libro? Y en pandemia. Y pandemia. Y en pandemia, ¿no? Que es la parte más difícil. Bueno, primero que nada, a mí me gusta trabajar en equipo. Si tú ves parte de mi producción, son libros editados en los que participan otros autores, que han sido producto de coloquios, de congresos, ¿no? El último, Tiempo de Guerra, por ejemplo, con mi colega, con el profesor Rabinovich, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar en equipo. Yo creo que en equipo uno aprende mucho. Y va mejorando, e incluso cambiando parte de su aproximación, ¿no? Es de una riqueza increíble el trabajo en equipo. Entonces, tengo libros con Carlos Aguirre, con Rabinovich, bueno, con una serie con Ana María Stuben. Entonces, no era nada nuevo trabajar en equipo. Eso por un lado. Y por el otro lado, acuérdate de que Gustavo y yo hemos trabajado a Monteagudo hace pues 20 años, ¿no? Más o menos. Los dos descubrimos a este personaje, ¿no? Él por el lado más de movilizador de los sectores populares, ¿no? De estas guardias de pardos, de mulatos, de esclavos que organiza Monteagudo, y el caso mío, más su pensamiento político, ¿no? Este hombre que se inicia como un radical en las republiquetas altoperuanas y que termina siendo una suerte de monárquico, pero al mismo tiempo de movilizador, y es el primero que interviene en el Congreso, ¿no? Porque quiere manipular las elecciones en el Congreso. Entonces, teníamos mucho en común. Había una base en común. Y por una u otra razón, los dos habíamos llegado a este concepto de la independencia controlada. No sé si recuerdan este concepto, ¿no? Que es un concepto de San Martín frenando el proceso, ¿no? Que San Martín opta, y acá en el libro se hace más claro,
opta por una salida política, por una negociación, ¿no? Por lo que O'Higgins le pide hacer, que es una independencia sin sangre, ¿no? Entonces, con esta base, en la cual teníamos ciertas ideas en las que coincidíamos, otras que no coincidíamos, otras que discrepábamos, nos pusimos a conversar primero. Antes de nada, antes del tablet contenidos o lo que fuera, y fueron surgiendo estas ideas, ¿no? El primer capítulo, ¿no? Que es el capítulo de la traición, ¿no? Incorporar el tema de la traición a la discusión, que no tampoco había sido trabajado. Entonces ya después comenzamos a ver en qué cosa éramos fuertes cada uno. Y cómo lo que íbamos a hacer, y fue realmente un gran experimento, es que cada uno escribió un capítulo, se lo mandaba al otro, y el otro se lo ponía, pues, patas arriba, ¿no? Esto no me parece, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, fue estupendo. Fue estupendo. Aparte que fue lo que se necesitaba en tiempos de COVID. Estar entretenido, estar haciendo cosas. Gustavo tiene mucho conocimiento de fuentes. A veces yo le mandaba cosas, otras veces me las mandaba él a mí. Teníamos Zoomes por Zoom, hablábamos por teléfono, nos discutíamos, no nos poníamos de acuerdo, nos molestábamos una semana, después volvíamos. No, fue un proceso y bueno, hemos terminado fortaleciendo nuestra amistad, que es una vieja amistad. Pero aparte, antes probablemente me olvidé de un momento importante, fue el coloquio sobre la expedición libertadora, que fue el último coloquio antes del COVID, ¿no? En 2019, cuando yo estaba presidiendo la comisión del Bicentenario, hicimos este gran coloquio que vino Hilda Sábato, bueno, pues vinieron todos los expertos, ¿no? En toda la independencia de sudamericana, Marcela Ternavasio, y hicimos un gran coloquio. Y ahí conversamos con Gustavo, ¿no? Ese creo que fue la primera conversación. O sea, ¿qué te parece si perfilamos un libro en el que entren todas estas discusiones que hemos estado, digamos, en las que hemos estado participando? Yo presenté una ponencia que aparece en el capítulo sobre Lima espectral, no sé si te acuerdas. Lima espectral, Lima como lugar de generador de rumores, Lima como el lugar de la niebla, ¿no? Que bueno, es lo que está pasando, ¿no? Que fue algo que venía yo pensando, que era una extensión de El motín de las palabras, ¿no? Que fue este artículo que tiene también como 20 años, ¿no? El motín de las palabras. Entonces, ¿cómo volvíamos a nuestros viejos temas, pero los empaquetábamos de tal manera que presentáramos esta conversación entre Tarma y Lima, por ejemplo, ¿no? Entre las provincias y la capital, ¿no? Y un poco al final, y acá termino, quedó como el tema eje, que es la independencia como una doble traición, ¿no? Como la traición que se da por haber abandonado a los ejércitos guerrilleros a su suerte, ¿no? Cuando San Martín decide que la salida es política, pero la otra traición, que es la traición entre los que participan en la independencia, ¿no? Todos los generales, los comandantes, los golpes de Estado, ¿no? Entonces logramos encontrar un núcleo. Y de ahí cada capítulo va explicando, y el último, que es de las biografías, tiene que ver con unas biografías que yo también estaba preparando para estas monedas bicentenarias, para homenajear pues a las Toledo, a Hipólito Unanue, al Mulato Valdés, ¿no? Entonces como que fue una acumulación de trabajo de los dos, ¿no? A lo largo del tiempo y a lo largo de los años en que se trabajaron las cosas de la independencia. Una gran experiencia entrañable que recomiendo a mis colegas, ¿no? Hay que trabajar en equipo y hay que trabajar libros con colegas, que muchas veces no estamos sintonizados quizás en la misma canción,
pero al final terminamos componiendo una canción diferente que nos gusta a los dos, ¿no? Y yo creo que el libro es un poco eso. Ujú. Sí, justo en su libro ustedes señalan desde el inicio, y también es la contratapa, por si acaso, para quienes no saben, hablamos de este libro, que el objetivo es, ahí está también, uno de los objetivos es identificar el ADN político del Perú. Después, digamos, teniéndolo acá usted, ¿cuál sería ese ADN político y por qué resulta importante rastrearlo, estudiarlo y reflexionar sobre él? Y digamos, en concreto, habría quizás tiempo para hablar del fenómeno del cambiamiento, que es con el cual se inicia el capítulo 1. ¿Qué nos podría Claro. Es un país golpista. Nacemos golpistas, ¿no? Entonces ese sería, ponte, cromosoma X, ¿no? Cromosoma X es que somos golpistas, que el golpe nos llega, probablemente somos los únicos, que nos llega con estos militares, que vienen de España, y que le hacen el golpe a Pezuela, ¿no? Entonces ahí algo que es importado, ¿no? Algo que viene de afuera, se convierte en un mecanismo para acceder al poder, ¿no? Entonces, un poco la historia es esa, la historia es de estos oficiales jóvenes, que todavía están jóvenes, Gamarra, Santa Cruz, están viendo este cambiamiento, ¿no? Están viendo el golpe, ¿no? Y encontramos cómo lo definían, ¿no? Lo que es interesante es haber encontrado en este periódico la palabra cambiamiento, ¿no? Que es cambiar de gobierno. Entonces ahí nos dimos cuenta, yo había trabajado el motín de las palabras, ahí nos dimos cuenta que antes del motín de las palabras ya se habían dado un par de golpes y después se van a dar otros, ¿no? Entonces en 10 años, más o menos, tienes como 5 golpes, ¿no? Y lo que vamos haciendo es vamos encadenando y vamos viendo quiénes participan. Eso sería, digamos, digamos, el cromosoma X, ¿no? Este cromosoma X a la vez se potencializa, se vuelve más poderoso, porque Lima es un hub de la independencia. Es como le llamamos un cruce de caminos, ¿no? Entonces ahí está el golpismo, que ya está ahí un poco enraizado, y vienen montones de personajes con diferentes agendas, ¿no? Los gran colombianos que traen la suya, los granaderos, los chilenos, y estos ejércitos que en algunos momentos están desmovilizados son los que participan en los golpes, ¿no? Entonces el faccionalismo sería probablemente una consecuencia de esto que está ocurriendo, que no está ocurriendo en otros lugares, ¿no? El Perú tiene algo especial y hace que su política también sea más complicada. Si tú te acuerdas, y es una cita que siempre menciono, ¿no? Cuando Santander le escribe a Bolívar y le dice, por favor, no traiga a los gran colombianos, no traiga a los ejércitos gran colombianos porque van a desatar la anarquía. Y los gran colombianos están en el Perú. Entonces lo que significa que ellos estaban promoviendo anarquía, los granaderos que se habían quedado, porque San Martín se va, pero algunos granaderos se quedan, también están en las conspiraciones. O sea, era un lugar de conspiración permanente, ¿no? En un momento de este golpismo, me parece que es en el 27, cuando le dan el golpe a Bolívar, ya habían conspiraciones de sargentos, ya faltaba que hubieran conspiraciones de soldados rasos, todos conspiraban, ¿no? Porque era la posibilidad, y acá viene cromosoma Y, de acceder al Estado, ¿no? El Estado como destino, ¿no? Porque no eran los peruanos solamente los que estaban en la disputa, sino que estaban todos los que iban llegando y que tenían la fantasía del Perú, porque la fantasía del Perú sigue existiendo, ¿no? Las riquezas, ¿no? Y el Estado estaba quebrado, estaba perforado, petardeado,
pero entraban por oleadas. Entraban por oleadas y ¿qué cosas se repartían? Se repartían los ministerios, se repartían las oficialías, habían puestos para repartir, entonces entraban y entraban y entraban. Entonces ahí nos dimos cuenta que como que habíamos encontrado un poco la piedra filosofal, ¿no? Que este era el modelo que era tan fuerte, que había logrado sobrevivir décadas de décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco pretencioso decir que has encontrado todas las combinaciones del ADN, pero yo te digo que hemos encontrado algunas variables importantes, ¿no? Y yo creo que es faccionalismo, golpe de Estado, Estado como botín, ¿no? Y el Estado se reparte, se va repartiendo. Aparte eran jugadores de cartas, todos. Entonces volvías a barajar y volvías a repartir, ¿no? Y el pobre Estado peruano, y eso ya lo ve Alfonso Quirós en otras décadas, es esta vaca que la siguen explotando, ya no tiene leche, ya no tiene de dónde, ¿no? Y llega el guano y el modelo sigue, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo, hay un aporte, hay una contribución. Obviamente todo esto es perfectible, pero yo creo que al haber secuenciado los golpes, haber encontrado este documento sobre el cambiamiento, y acá termino, y aparte el cambiamiento era lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Nadie decía, oye, esto tiene que parar. O sea, no puede estar ocurriendo golpes de Estado todo el tiempo, conspiraciones, no. Se podía volver a refundar la República, acuérdate. En cada golpe de Estado se podía regenerar al Perú. Entonces, eso era lo que se iba vendiendo, ¿no? De que cambiar y destruir instituciones y cambiar a todos los burócratas del Estado cada cierto tiempo era bueno para el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, esas primeras décadas que son entre el 20 y el 29, incluso el 30, establecen un modelo, ¿no? Y con ese modelo todavía estamos lidiando. Justamente con respecto a eso viene la siguiente pregunta, ¿no? A lo largo de toda esta entrevista, un concepto que ha sonado mucho ha sido el de república, republicanismo, y cuando, digamos, el ciudadano de a pie escucha república, dice, la república del Perú, la forma de gobierno. Sin embargo, hay algo más, o sea, ahora se está hablando del giro republicano, de la vuelta al republicanismo. ¿Qué hay detrás de este concepto de republicanismo? Bueno, el concepto se degrada tanto que si tú te acuerdas de la poesía de Pardo y Aliaga, él dice la res pública, pero res como vaca, que está siendo constantemente degollada por un matarif, ¿no? Entonces, ese concepto que era un concepto importantísimo, ¿no? La República del Perú, el escudo, todo lo que significaba, se va poco a poco, va perdiendo su fuerza, ¿no? Pero digamos, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la potencia original de este concepto? ¿No? Y esto está en todas las discusiones, están en las cartas de Sánchez Carrión que son tan importantes, o sea, son documentos de 2 páginas, de 3 páginas, pero él delinea en la primera carta la República como sociabilidad. Es que es el tema de la ciudadanía, ¿no? Cuando se da toda esta discusión en la sociedad patriótica y se habla de que el Perú es muy grande, de que va a caer en la anarquía, ¿no? Porque, bueno, los rioplatenses habían vivido la anarquía, entonces sabían de que se abría una caja de Pandora y querían alertar a los peruanos, ¿no? Pero los peruanos, por otro lado, y ahí está la carta de Sánchez Carrión, lo que defienden es que la República es un cambio en las costumbres. Es un cambio en las costumbres, ¿no? Y eso lo dice Mark Turner, ¿no? Hay una suerte de descolonización de las costumbres, que no se le ha visto a
a Sánchez Carrión, porque los oligarcas, ¿no? Después se les comenzaron a poner todos estos sanbenitos, ¿no? Que eran oligarcas, no tenían nada de oligarcas, estos eran maestros, profesores, abogados, ¿no? Entonces, en esa discusión, la primera carta, yo creo que Sánchez Carrión habla del tema, hace un giro, ¿no? Y él dice, en una monarquía seríamos muy buenos vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces ahí un poco impone esta noción de que el antiguo régimen tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Y la única manera de desaparecer, y eso lo va a decir después el coronel Juan Espinosa en su diccionario, es republicanizando al Perú. ¿Y qué cosa es la republicanización? Romper con el modelo golpista, romper con la toma del Estado, romper con la prebenda, ceder derechos, toda la discusión que tiene Sánchez Carrión, que es fantástica, que la deberíamos volver a revisar cuando dice que todas las provincias del Perú son iguales, que Lima no tiene ningún privilegio, ninguna supremacía frente al resto, que es una más. ¿Por qué? Porque él era guamachuco. Entonces, en ese sentido, república como sociabilidad. Y en la segunda carta es república como institución, ¿no? Y ahí él habla del check and balance de los poderes, ¿no? Él habla, incluso muestra un modelo como newtoniano, ¿no? Que todas las estrellas, todos los planetas, si todos los planetas están en balance, uno a otro se controlan, ¿no? ¿Cómo estaría ahora con todo lo que estamos viviendo? Pero él entiende de que la institucionalidad también hay que construirla, que en esos dos niveles hay que trabajar. Y yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de comunicar, ¿no? Que la primera generación ya identificó todos los problemas, que son la anarquía, la corrupción, esa forma pretenciosa que tienen los peruanos, en esa carta, en la primera carta, él dice, ¿no? Los peruanos somos muy buenos en pretender, ¿no? Que estamos tratando de vivir una realidad que no es la nuestra, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, ya ellos, que son discípulos son estudiantes de San Carlos, ¿no? Es tampoco lo que no hemos valorado, ¿no? En San Carlos les están enseñando humanidades, lógica, astronomía, todo, ¿no? Con un gran maestro que es Rodríguez Mendoza. Entonces yo creo que sí, que hay que volver a una resignificación de estas grandes discusiones y ver si podemos vivificar esa república para el siglo XXI. ¿No? Digamos, es una república que tiene otra serie de elementos que hay que tener en consideración, el medio ambiente, la inclusión social, las mujeres, pero yo creo que el núcleo, que es el núcleo de la libertad y de la felicidad, es todavía muy sólido. Precisamente, bueno, ya un poquito respondió la pregunta que le iba a formular, pero digamos, por un lado, sí ya estuvo mencionando a los hombres de a pie, ¿no? Que iban a salir en estas billetes, en estas monedas, que son las personas que viven carne y hueso y que tienen dudas, tienen también expectativas, tienen miedos, pero también tienen esperanzas, ¿no? Usted sentencia en la última página de su libro diciendo: a la Primera República, en su versión patriótica, le faltó materializarse en la realidad concreta. Y es, digamos, con la primera parte de la entrevista que usted estaba respondiendo, se ve como el faccionalismo, el golpismo, la idea del Estado como botín, se ve como un ambiente muy desolador. Y mi pregunta sería un poco, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace usted para mantener esa esperanza en el proyecto republicano en el Perú? Bueno, primero que nada, yo creo que también lo que hay que anotar y subrayar, que esta es una república de hombres, la primera república, ¿no? Es como la república de los Estados Unidos, o sea, Washington era un esclavista, Jefferson era un esclavista, ¿no? Son repúblicas que nacen con la tara de la esclavitud, ¿no? Y una esclavitud que algunos entienden va a desaparecer, va a ir desapareciendo, y por eso que San Martín da la libertad de vientres, ¿no? Este modelo va a terminar en algún momento, ¿no? Se va a agotar.
pero ahí está, pero hay esclavos. Y hay servidumbre indígena, ¿no? Entonces, la República no puede resolver eso hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Y lo resuelve con una segunda generación que están los Gálvez, que es otra generación brillante de los convencionalistas, ¿no? Que incluso están hablando del voto para el indígena, ¿no? Ya es un republicanismo más social. Yo creo que si uno ve el de la década del 23 y se mueve hasta el 55-56, se da cuenta que ha habido una gran mutación, un gran viraje. Bueno, pero ahí intervienen los militares, ahí vuelven a entrar. Castilla se apodera del discurso antiesclavitud, abolicionista, por sus propios propósitos, porque se está peleando con Echenique, ¿no? Porque Echenique le está poniendo en peligro el control del Estado y al final Castilla los traiciona a los liberales, si ustedes se acuerdan, cierra la convención, llama a Bartolomé de Herrera, o sea que acá no hay que sorprendernos mucho con lo que pasa en la política contemporánea, hay giros muy violentos entre el liberalismo extremo de la convención y la llamada de Bartolomé Herrera. Me imagino cómo se habrían quedado todos esos convencionalistas, incluso dicen que José Gálvez trató de matar a Castilla, ¿no? Por esa traición, ¿no? Entonces yo creo que el republicanismo sí tiene una fuerza que se va, incluso cuando surge en el 72, en el 71, ahí está José Simeón Tejeda, que ha estado en la convención, y tratan de ver cómo revivirlo en un momento tan terrible como va a ser 1872, ¿no? Cuando se asesina a Balta, están ahí los cadáveres de los Gutiérrez colgando en la Plaza de Armas varios días. Entonces, al Perú lo va acompañando una plataforma republicana. Yo no sé si eso contesta a tu pregunta, pero en estas discusiones que se dan en estos 10 años, están los conspiradores, están los oportunistas, están los traidores, pero también están estos, hablando, conversando, publicando sus periódicos. La abeja republicana es un esfuerzo impresionante, ¿no? De llegar a un público lector. Era un periódico chiquito que circulaba, que tenía nociones básicas, donde se ponían extractos de discusiones fuera del país, aparecen algunos extractos del Common Sense de Thomas Paine, ¿no? Entonces, yo creo que esta balsa, vamos a ponerlos en una balsa, esta balsa va navegando también, ¿no? Y va navegando junto a los otros, a los que vemos todos los días, a los aprovechadores, a los delincuentes, a los ladrones, pero esa balsa también está ahí, ¿no? Y está en diferentes registros, no necesariamente es un registro republicano, pero es un registro progresista, es un registro de inclusión, es un registro de respeto por la naturaleza. Mira ese escudo que concibe José Gregorio Paredes con el árbol de la quina. O sea, el árbol de la quina, la riqueza natural que va a curar la malaria del mundo. El Perú le da al mundo su árbol, ¿no? Eran celebradores de la vida, de la naturaleza. José Gregorio Paredes era astrónomo, era matemático. Entonces, hay una tradición que se mantiene a pesar de todo. Y yo creo, y ahí contesto tu pregunta, que yo creo que hay que mantener viva esa tradición, ¿no? Esa tradición que se nota en peruanos que están haciendo su trabajo, ¿no? Peruanos que están sembrando árboles. La otra vez estaba leyendo de un peruano que está sembrando árboles por toda Latinoamérica. Peruanos que quieren limpiar los ríos, peruanos que están haciendo ciencia en silencio, ¿no? Entonces yo apuesto porque sí, vamos a seguir en el vórtex, ¿no? La otra vez me hicieron una entrevista y no es que sea una optimista romántica, estamos en un vórtex, ¿no? Pero dentro del vórtex tú también tienes que decir, yo tengo acá un legado, ¿no? Y este legado es el que me va a permitir sobrevivir y me ha permitido sobrevivir muchas tormentas y probablemente me va a ayudar a sobrevivir esta, ¿no? Y ahí también en ese último capítulo lo que muestro es que cuando la República
no responde, están los ciudadanos, ¿no? Están las Toledo cortando el puente, para que no entren las fuerzas represoras, está María Parado de Bellido, que no quiere decir cuál es la red patriota, están muchísimos, ¿no? Y yo creo que es como una mayoría silenciosa, ¿no? Que está trabajando y que está sosteniendo al Perú, ¿no? Y que no están, pues, haciendo grandes declaraciones, pero que están ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y Basadre con esta idea del principio esperanza, del que también damos cuenta en el último capítulo, está apostando por eso, ¿no? Pero Basadre, y no sé si ustedes están de acuerdo, yo creo que Basadre tiene esa beta muy de tacneño, ¿no? Del tacneño que está esperando que se libere Tacna, ¿no? Entonces, y finalmente llega la liberación, ¿no? Entonces él piensa de que eso se puede repetir, ¿no? De que la idea del cautiverio, ¿no? Ese cautiverio que él siente, puede ser repetido si el Perú logra encontrar su camino, un Estado eficiente. Pero por otro lado, Basadre también en El azar y la historia nos introduce al mundo del azar, ¿no? Entonces Basadre también comprende que justamente todos estos errores, todo este nacimiento complicado, ha creado un mundo azaroso de la incertidumbre, ¿no? Y él dice pues que hay dos problemas que hay que resolver en el Perú, ¿no? Uno es el tema del estado empírico y el otro es el tema del abismo social, ¿no? Y están ahí esos dos problemas frente a nosotros, pero si no tienes un legado, un ancla, un vocabulario, te lleva la tormenta, ¿no? Entonces, por eso es que yo sigo apostando por estos conceptos y que en algún momento, que probablemente no lo voy a ver, esos conceptos se van a cristalizar en la realidad. Bueno, muchas gracias, profesora. O sea, ha sido una conversación muy buena. Estamos muy contentos con su participación. Lamentablemente el tiempo es tirano, ya hemos hablado 1 hora, pero puede dar para más, para próximas conversaciones y siempre es gratificante hablar con usted, ¿no, Luis? Sí, la verdad que ha sido muy inspiradora, especialmente este final, pensar en la República como remando aún a pesar de las tormentas y que al final son los ciudadanos a pie, ¿no? Es la ciudadanía activa la que construye y sostiene este proyecto republicano que algún día superará todos los males que vemos en la actualidad, ¿no? Y es una ciudadanía que se indigna, que protesta, que exige, ¿no? Porque si tú ves toda esa trayectoria del siglo XIX, la cantidad de revueltas, el motín de las palabras, que piden la remoción de Monteagudo, y todo lo que va ocurriendo es también una participación, ¿no? Yo creo que hay todo un tema de participación, que tú no puedes esperar que todo venga de arriba, sino que la república se va construyendo desde sus bases. Y yo creo que acá hay un elemento fundamental que también lo anotan los primeros republicanos, que es el tema del municipalismo, ¿no? Que la célula fundamental de la república es la municipalidad, ¿no? Y que desde esa base municipal es que se construye el edificio republicano y que probablemente hemos fallado, ¿no? Y no hemos tomado en consideración esas bases, ¿no? Que ahora son tan importantes para todo el tema, digamos, de nuestros recursos, del agro, de la relación que tenemos con el agua, ¿no? Y que todo lo que toda la problemática del siglo XXI, ¿no? Que es una problemática con la naturaleza. Entonces, yo creo que también el tema del municipalismo es un tema básico de la discusión que deberíamos volver a poner sobre la mesa. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Por haber leído el libro y cuando necesiten de conversar con nosotros, la próxima vez quizás lo podemos hacer con Gustavo, estamos prestos a la conversación, que es lo que creo que necesitamos en este momento, conversar y aprender a escucharnos. Así que buenas noches y muchas gracias y excelente la iniciativa. Buenas noches. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Muchas gracias.